Ya. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a desarrollar la clase, un ratito, la, sobre la patología quirúrgica de esófago y reflujo gastroesofágico. Eh, Esta es una patología muy importante que se relaciona con tres segmentos del cuerpo humano, que es el cuello, tórax y abdomen. Inclusive se toca la base de la cabeza, ¿no? A nivel de los repliegues, los epiglóticos. Eh, Tenemos que conocer eh, varios puntos importantes. Primero, la anatomía quirúrgica, ¿no? Como la parte introductiva del esófago. Luego pasamos a ver los medios de diagnóstico y finalmente entenderemos ya las enfermedades del esófago. En cuanto a la primera parte, se refiere a la anatomía quirúrgica y los procedimientos más importantes para esta cirugía. Recordando es que el esófago, que tiene una longitud aproximada de 25 centímetros en el adulto, presenta curvaturas importantes. De esas curvaturas, la más importante es la cervical, la curvatura cervical. Es muy importante esta curvatura cervical porque justamente tiene convexidad izquierda y desde el punto de vista quirúrgico, los cirujanos de esófago ingresan por el lado izquierdo del cuello, no por el lado derecho. Miren la importancia. Pero el esófago igualmente presenta algunas, digamos, estructuras que están más reducidas en determinados lugares, ¿no? Que son fisiológicas. Por ejemplo, estas estrecheces fisiológicas tenemos a nivel del cuello, de la aorta y a nivel del diafragma. En el cuello, a nivel del cricoides, existe el estrechamiento cricoideo, cuyo diámetro del esófago es de 14 a 16 milímetros. Imagínense, los alimentos pasan por 1,5 centímetros de diámetro, por eso hay que masticar bien los alimentos, de lo contrario podemos tener una obstrucción a ese nivel. Pero algo más, desde el punto de vista ya de la cirugía, nunca debemos de realizar anastomosis a nivel de este estrechamiento, porque en el postoperatorio el paciente va a presentar una disfagia o un problema de odinofagia, un dolor, una molestia, porque no va a pasar el alimento. Esas anastomosis se realizan por encima o por debajo del cricoide. Los demás estrechamientos está a nivel aórtico bronquial, ya tienen mayor diámetro, a nivel que diafragmático igual. O sea, si ya pasó el alimento o el cuerpo extraño del estrechamiento cricoideo, sigue su curso, no va a haber problemas. En cuanto al esófago, debemos saber que tiene capas. La capa mucosa, submucosa y la muscular. La muscular tiene dos capas, que se refiere a la capa circular longitudinal y a la capa longitudinal, que o sea, las capas circulares es más profunda, la capa longitudinal es más externa. Y la adventicia, no hay peritoneo. Debemos de saber que de estas capas, y desde el punto de vista ya de aplicación quirúrgica, la más resistente es la capa mucosa. Esta capa mucosa eh, tiene que tenerse en cuenta para realizar las anastomosis,
porque es la más resistente. Se identifica esta capa porque de lo contrario vamos a tener dehiscencias o fístulas a nivel de anastomosis. Estas capas nos sirven para hacer diagnósticos, por ejemplo, de tumores malignos. ¿Hasta dónde llegó el cáncer? ¿A la mucosa, la submucosa, la muscular o más allá? Es muy importante. Por otro lado, entre la tráquea y el esófago, existe músculos traqueoesofágicos. No sé si ustedes tenieron alguna oportunidad de observar los músculos traqueoesofágicos en sus prácticas de anatomía. ¿Me puede decir alguno de ustedes? ¿Alguien observó en su práctica? A ver, ¿han observado, han tenido la oportunidad de ver que entre la tráquea y el esófago existen músculos traqueoesofágicos? ¿Me pueden decir? ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctor. ¿No han visto? Sí, pues en realidad a veces esto se pasa, pero en cirugía de esófago debemos de tener en cuenta estos músculos. Ustedes son alumnos, tienen la oportunidad todavía de tener presente y que se relaciona con mire, con el tercio posterior de la tráquea, que es músculo membranoso y que explica las fístulas traqueoesofágicas. Muy importante. El esófago también tiene eh, que, que ver con la irrigación. Por ejemplo, en el esófago cervical hay irrigación, miren. El esófago, fíjese, está detrás, ¿no?, de la tráquea. Y como ingresamos por el lado izquierdo, en el ángulo diedro que existe entre la tráquea y el esófago se encuentra el nervio recurrente, que es una rama del nervio neumogástrico. Como recordarán, el nervio recurrente o laringe inferior se introduce en la laringe, inerva a todos los músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo. Asimismo, debemos de saber que el, los, los, los músculos que están a nivel de la cuerda vocal inferior, el tiro aritenoideo, el que nos da la voz, ese es en las cuerdas vocales verdaderas, es bien importante tenerlo presente. Y eso deben de recordar. Nosotros, para llegar desde la piel en el cuello hasta el esófago, pasamos por diferentes planos. No sé si alguien puede resumir eso, alguien de ustedes voluntariamente. ¿Cómo hacemos para llegar al esófago en el cuello? Creo que todavía no rotan por cirugía de cabeza y cuello o ya rotaron. Todavía no, doctor. Ah, ya. Pero ahí ustedes van a recordar que hay algo importante, miren. El esófago eh, tiene tres segmentos. Recuerden, el cirujano de cabeza y cuello toma más laringe, tráquea, ¿no? A ese nivel, pero debemos de pensar de que si encuentra un cáncer de laringe que compromete faringe, esófago, tendría que conocer el abdomen y el tórax para llevar un neoesófago hasta arriba y pueda restablecer el tránsito digestivo. Y si no conoce el tórax y el abdomen va a ser difícil. Igualmente el cirujano de tórax más opera pulmón, ¿no? Corazón, pero esófago, imagínense, un poco difícil, porque tendría que llevar un neoesófago desde el abdomen, pasando por el tórax y llevar al cuello. Entonces,
Miren la importancia de estos temas que a veces no lo valoramos mucho. Igual es el cirujano general. El cirujano general, en la mayoría de los casos, llega hasta el diafragma, de ahí no pasa. Entonces, si quiere llevar un esófago al cuello, tiene que saber cirugía de tórax y cirugía de cuello. Entonces, pero para llegar a la cirugía del cuello y al esófago, primero tiene que pasar de la piel celular subcutáneo. ¿Y qué hay en el celular subcutáneo? Estructuras, por ejemplo, está la vena yugular anterior, la yugular externa, eh, nervios superficiales del plexo cervical superficial, como son el transverso cervical, el auricular, el mastoideo, supraclavicular, ¿no? Los supracromiales, etcétera, para llegar a ese músculo platisma, ¿no? El músculo cutáneo del cuello, que también le dicen músculo de las pasiones tristes. Los que tienden a estar tristes, se le hipertrofia este músculo. Por eso se denomina así. De tal manera que nosotros tenemos que conocer ya al siguiente plano, al abrir la fascia cervical y llegar al paquete vasculo nervioso del cuello. O sea que ese paquete vasculo nervioso del cuello, donde está conformado por la carótida primitiva, la yugular interna y el nervio vago, se identifican, además de los músculos infrayoideos. Ahí está la famosa asa del hipogloso. Y esos músculos, como son el esternocleidoideo, el esternotiroideo, el tiroideo, deben de ser identificados, como también la misma glándula tiroides. Y así llegamos recién a ubicar el esófago, pero en ese ángulo se encuentra el nervio recurrente entre la tráquea y el esófago, un nervio delgadito y que tenemos que cuidarlo porque es el nervio que nos da la voz. Es bien importante entonces tener en cuenta para llegar al esófago y siempre ingresando por el lado izquierdo. Ahora, si nosotros vamos al tórax, al esófago torácico, miren, el esófago en el tórax está entre el corazón y la aorta. De tal manera, cuando uno está operando el esófago torácico, el corazón sigue latiendo, la aorta se conduce sangre y golpea. Esta es una cirugía de sumo cuidado para no lesionar estos órganos. Por supuesto que ahí está cerca el conducto torácico, el sistema ácido y las ramas que están ahí, pues las arterias bronquiales que irrigan al esófago, las arterias intercostales, arterias mediastínicas. En el cuello, por supuesto, también existen arterias, ¿no? En el cuello. Por ejemplo, está el tronco tiroideo escapular, que da la tiroidea inferior, que debe ser ligada en la cirugía de esófago. Hay venas. En el abdomen igualmente, una vez que pasa el esófago torácico al abdomen a través del diafragma, vean ustedes cómo le acompaña el nervio vago, pero aquí es importante que recuerden que tiene que ver con la esofagitis de reflujo. O sea que la esofagitis de reflujo o reflujo gastroesofágico, como su nombre dice, regresa el contenido gástrico al esófago. Y eso, de acuerdo a la sintomatología, es que al regresar cambia el pH, ¿no? Del estómago al esófago, lo lesiona, lo erosiona, puede formar úlcera, pueden formar una estenosis, sangrado, y lo más grave que es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett, o sea, ya que va de la, primero, o sea, que tiene que ver desde el punto de vista histopatológico con una displasia de bajo grado, de alto grado. Si es una displasia de alto grado, estamos frente a un cáncer. O sea, si no se hizo los chequeos importantes que debe hacerse y tiene hernia del hiato, porque las hernias del hiato
se acompañan el 90% en las esofagitis de reflujo. Y se debe hacer los chequeos, pero lo más grave es el esófago de Barrett. Eso es muy importante. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta que hacer, alguna duda. Bueno, debemos también mencionar que normalmente existe el esfínter esofágico inferior a nivel del cardio. Existe el otro esfínter cricoideo a nivel de C6, pero entre el esófago y el estómago está el llamado esfínter esofágico inferior. Y en realidad es lo que se llama el aparato esfinteriano, interno y externo. El interno, ahí está el esfínter esofágico inferior, y el ángulo de Gis es importante, o sea, el ángulo que existe entre el esófago y el estómago. E internamente está la válvula de Warov, ¿no? Y el pilar derecho, este es el pilar derecho, miren, que es más voluminoso que el izquierdo y lo hace una corbata y lo jala. Cuando el alimento pasa del esófago al estómago, no debe de regresar. Si regresa, estamos frente a un reflujo y eso es delicado. Entonces, cuando falla esta topografía que es muy importante de la crura que existe entre los pilares derecho e izquierdo, entonces tenemos el esófago con un reflujo que a la larga va a traer problemas. Muy importante tener en cuenta. Y ya estamos en el esófago, pues, abdominal. Ahí está la arteria coronaria estomáquica, rama del tronco celíaco que lo irriga, y también la diafragmática inferior, ¿no? Y fíjese cómo se identifica los nervios vagos derecho e izquierdo con una forma plexiforme que se ve a nivel torácico, así como el neurovegetativo. Y finalmente vamos a identificar el vago anterior y el vago posterior. El vago anterior es el vago izquierdo, el vago posterior es el vago derecho. Con estas orientaciones ya debemos de recordar sobre la parte venosa. Muy importante la parte venosa porque existen los plexos venosos periesofágico, como en estos casos, y el plexo venoso submucoso. Forman redes que tienen relación con la hipertensión portal, o sea, con la cirrosis sobre todo. Ustedes deben de saber que la vena coronaria estomáquica desemboca en la vena porta. Y la vena porta es pues ya la que se forma de este tronco común que generalmente está entre la esplénica y la vena mesentérica inferior, que se une a la vena mesentérica superior, y luego tenemos la porta, que es centrípeta la sangre y pasa al hígado para que se metabolicen los alimentos. Pero si el hígado está enfermo, hay hipertensión portal, la sangre, ¿no?, ya en la porta se vuelve centrífugo, o sea, regresa. Y al regresar se dilatan las venas y tenemos ya la hipertensión portal, varices esofágica, ¿no? Que dicho sea de paso, hay un tratamiento con muchas técnicas, pero una de las técnicas que, bueno, en mi caso uso y prefiero es la desconexión portoácido. O sea, desconecto el sistema ácido que es a este nivel, ácido mayor, ácido menor, del sistema portal, donde está la coronaria estomáquica, ligamos todas las venas periesofágicas y un cerclaje a nivel de la submucosa. Y con eso, ya más la fundoplicatura, solucionamos la hemorragia, pero no es total curativo porque el hígado está enfermo, ¿no? Eso es importante que sepan. Ya, muy en cuenta pues la parte neurovegetativa. ¿Y qué hacemos nosotros cuando ya conocemos la anatomía quirúrgica con toda la aplicación, ¿no?, para los procedimientos de técnica operatoria? Ya viene los métodos de estudio.
Y en estos métodos de estudios debemos de saber que primero está la historia clínica. Lo primero que uno debe observar al paciente. Simplemente la parte ectoscópica y mirando al paciente, uno se puede ya tener una idea de qué se trata. Tal vez al paciente lo vemos pálido, anémico, ya adolorido, etcétera, ¿no? Bajo de peso. Entonces ahí ya podemos deducir que ahí hay algo. Le preguntamos qué molestias tiene, ya dirigida a la historia clínica. Cuando pasa alimentos, eh, dice que siente dificultad, disfagia, y que le duele, y señala por decir en la parte precordial. Entonces ahí hay algo que está obstruyendo. O que progresivamente de los alimentos sólidos, ya después no puede pasar los alimentos semisólidos, blandos, líquidos, etcétera. Entonces, ahí pensamos que algo está sucediendo. Y el paciente le puede decir, después que como, se me regresa el alimento. Estamos pensando en un reflujo o en una calasia, etcétera. O también le puede decir, el paciente cuando come, siente un bulto en el lado izquierdo del cuello. Estamos pensando en un divertículo de Senker. ¿Se dan cuenta? Son historias clínicas que ya están orientadas y que finalmente nos da el diagnóstico y con esa impresión nosotros solicitamos radiografía de esófago contrastada para observar, ¿no? Y estudiar el esófago, las endoscopías. Ahora hay la endoscopía, o sea, la parte que corresponde a una ecografía endoscópica y vemos si hay cáncer, no hay cáncer, hasta dónde llega. La pHimetría, la manometría nos va a ayudar bastante. Y ya, si es necesario, hacemos la biopsia. Y sale en la biopsia a veces un adenocarcinoma, un cáncer, ¿no? de, de esófago, por decir. Y así nosotros nos orientamos, como en este caso, vamos a observar que existe, pues, anomalías, mire, congénita, está comprimiendo al esófago, la tráquea, doble callado de la aorta. También nosotros podemos observar ya en este caso cómo pues el estómago está subiendo hacia el esófago torácico y es una hernia del hiato esofágico. O sea, aquí está regresando el alimento. Estamos frente a un reflujo gastroesofágico y que puede tener complicaciones y a veces inclusive no hay sintomatología, digamos, que el paciente manifieste. Puede tener a veces ardor, pirosis, pero a veces tampoco lo manifiesta. Y viene la endoscopía, pues, y tiene que estar chequeando. Lo que hay que cuidar bastante es el esófago de Barrett. Porque si hay una hernia del hiato esofágico y tiene hernia del hiato esofágico, le podemos hacer una operación sencilla que puede ser laparoscópica a cielo abierto, que consiste en eh, bajar el esófago a su lugar, cerrar los pilares, o sea, los pilares que son los pilares, aquí está, mire el pilar derecho, pilar izquierdo, ponemos 2, 3 puntos, lo que sea necesario, el estómago en su lugar y una fundoplicatura, ¿ya? Y con eso lo mejoramos. Pero si uno se descuida, podemos estar ya frente a un cáncer, pues, a un adenocarcinoma. Ese es muy importante. Ahora, fíjese, el corazón cuando crece demasiado puede comprimir al esófago, una cardiomegalia, fíjese, insuficiencia cardíaca. También existe el cáncer de faringe, donde compromete también la laringe. El cáncer, por ejemplo, en el fondo gástrico, como se observa. Cáncer en el tercio medio del esófago. Las mediastinitis por perforación de esófago, que a veces es fatal. O las acalasias, falta de relajación del esfínter esofágico inferior, donde lleva a un megaesófago, ¿no? Y las varices esofágicas, ¿no? Como le dije, uno de los tratamientos importantes es
llevar a una ligadura de las venas más una fundoplicatura. Eh, la radiografía es importante donde se demuestran los divertículos, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso es el divertículo de Zenker. ¿Tienen alguna duda hasta acá, jóvenes? No hay duda. No, doctor. Ya, muy bien. Entonces, vean, este es el triángulo de Killian, ¿no? Por donde es la parte débil. Nosotros cuando comemos, masticamos y el alimento en bolo lo mandamos a la faringe, hacia atrás. Pero a veces en esta parte posterior hay debilidad y se forma el divertículo, ¿ya? Y existen pues los grados de divertículo, porque los divertículos pueden ser eh, de Schenker, puede ser grado 1 hasta el 4, ¿no? El grado 1 y 2 no se opera, 3 y 4 obligado hay que operar. Pero también pueden existir divertículos epifrénicos encima del diafragma. Y los divertículos igualmente pueden ser verdaderos o falsos. Los verdaderos son los que se llaman por tracción y los falsos porque solamente se relacionan pues a la mucosa y su mucosa que tienen. Pero aquí conserva todas las capas. Miren, por ejemplo, este es un divertículo por tracción. El paciente ha tenido un proceso inflamatorio a nivel de la carina en la tráquea y jala, atrae a todas las capas y forma un divertículo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento? Una radiografía, ahí ustedes ven, ahí se ven la radiografía de esófago contrastado, ahí está la bolsa. A veces es algo desagradable porque cuando come se forma un bulto y un poco de alimento se queda ahí en el divertículo, otro alimento pasa, es desagradable. Esta es la posición ya para operar al paciente en que debe estar. Fíjese, siempre ingresamos por el lado izquierdo, siempre. Y luego tenemos que tener en hiperextensión el cuello, o sea, una almohada debajo de las escápulas, a nivel de escápula, y hay hiperextensión. Y el brazo izquierdo pegado al tórax y el brazo derecho puede estar en abducción. Y procedemos, ahí está, ya hemos llegado a todos los planos que hemos mencionado, y hasta identificar al divertículo y hacer su liberación. Fíjense, ahí está el divertículo y una vez que está, se secciona y se manda al patólogo, ¿no? Pero hay una observación importante que debemos de saber del músculo cricofaringio. El cricofaringio es un músculo importante que debemos de tener en cuenta porque se secciona en esta cirugía, porque si el cricofaringio no lo seccionamos, el paciente va a tener disfagia en el postoperatorio, ¿ya? Muy importante. Ahí está la pieza operatoria. Se cierra, se sutura transversalmente, si no el paciente va a tener disfagia. Vean ustedes, ya está la piel, hemos dejado un dren contralateral y ya está operado. Hay otras patologías como es la calasia, que es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior por problemas ya no del peristaltismo que tiene el esófago, ¿no? Que a veces se acompaña muchas veces de ciertos problemas psicológicos, ¿no? En los pacientes y bueno, pues ya podemos estar frente a una calasia primaria o idiopática que se relaciona con las células ganglionares del plexo mientérico a Werbach, ¿no? Y que es la calasia primaria, pero la calasia secundaria es ya que se ve más en Brasil la enfermedad de Chagas, ¿no? O el trypanosoma cruzi, y ahí la pseudocalasia, que es ya cuando se cierra el,
a nivel del esófago distal, pero a veces por cáncer, ¿no? De esófago, a nivel del cardio. Una vez que se diagnostica, nosotros tenemos que saber ya con la sintomatología, pues que hay disfagias, a sólidos, a líquidos, regurgitación, a veces ya el dolor torácico por la inflamación, debemos de conocer que ya con la historia y que son muchas veces la complicación que se pueden aspirar, comen en la noche, se quedan dormidos y se regresa y ponen las neumonías aspirativas, ¿no? De estos pacientes. Una vez que ya con radiografías, con estudios varitados, diagnosticamos, vamos ya al tratamiento, ¿no? Porque siempre hay que hacer manometría y piechimetría, hasta nosotros poder, pues, ya ir al tratamiento. El tratamiento médico no da resultados, o sea que existe una serie de opciones, pero en realidad lo que sí en alguna ayuda que da es las dilataciones, pero hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Eh, la- para la fase uno o 2, pero cuando ya se han hecho varias dilataciones y no da resultado, entra el cirujano. Ahí entra el cirujano para ya operar, ¿no? Por ejemplo, ya el grado 2 y ya muchas dilataciones, a veces se opera. El 3 y el 4 sí, pero ya como ustedes ven, el 3 el diámetro del esófago está entre 7 y 10 centímetros. El 4 sí ya pues es mayor de 10 centímetros y estamos frente a un megaesófago. Y se ha demostrado que los pacientes de 30 a 40 años a veces pueden hacer cáncer de esófago. Y el tratamiento de la calasia, o sea, ya en esos grados 2, 3 a lo más, se hace la cardiomiotomía y la fundoplicatura. Es decir, fíjese, aquí se está ya el Dren-Penrose, este es el esófago, y comenzamos pues a realizar la separación de los vagos y luego vemos la estrechez que hay a nivel del esófago, ¿no? Con mucho cuidado porque a veces se puede lesionar y luego identificamos los pilares, nos ayudamos con una sonda que va a ser introducida y lo vemos la sondita, ahí está, la sonda. Esa sonda nos orienta para ir después a hacer, fíjense, retirar eh, la capa muscular, o sea, la longitudinal y la circular, lo retiramos 6 centímetros por encima de caries, 3 centímetros por debajo. Y eso se llama cardiomiectomía. Luego le hacemos ya la fundoplicatura, o sea, el fondo del estómago lo hemos pasado por detrás del esófago, le hacemos un collar y para proteger, ya está dilatado, ¿ya? Y ahí está, miren, un lado y este es el otro lado. Ahí está, aquí estamos haciendo ¿ves? Ahí ustedes ven de un lado la fundoplicatura para formar el ángulo, ¿no? De His y ya está listo y está operado el paciente, ¿ya? Ahí está. O sea, cardiomiectomía más fundoplicatura. Pero cuando es grado 4 tenemos que ir a la esofagectomía por vía transdiafragmática, transmediastínica posterior, con una esófago-gastroplastía cervical. Esto es bien importante que se tenga en cuenta porque también se aplica cuando se trata del cáncer de tercio inferior del esófago. ¿Ya? Ya miren, ahí está en punta el lápiz, ¿no? Cómo llega, se queda la sustancia de contraste, ¿no? En el esófago, ¿ya? Un gran mega esófago, grado 4. Y a este ya yo le voy a operar y que va se descubre pues desde la mandíbula, como ustedes ven, hasta el pubis. El brazo izquierdo siempre pegado al tórax, ¿ya? Y en hiperextensión el cuello, porque ahí vamos a operar. Y como ustedes observan, mire ese gran megaesófago y este estómago va a subir hasta el cuello. Y le vamos a hacer con sutura mecánica un tubo. Como ustedes ven, ahí se está formando el tubo
¿Ve? Sutura mecánica, esta parte de la curvatura mayor sube arriba al cuello. Y así formamos, miren cómo está ya el neoesófago. Este tubo gástrico va a subir hasta el cuello, va a subir, ¿ya? Pero con su arteria latiendo, con su arteria latiendo. Es muy importante porque si no se necrosa. Se mide, pues si no puede estar más corto y no llega y ahí sí malogramos al paciente. Y al pasarlo, miren, este es el abdomen, el tórax, el cuello, se pasa dentro de una bolsa protegido porque ahí está la arteria. Para eso ya se ha tunelizado el tórax, ya pasa, miren. Y ya ahí le estamos pasando, ¿ves? En una bolsita hacia el cuello y empezamos pues con esta fase cervical, con todas las capas que hemos mencionado y ya estamos en el cuello y hemos seccionado pues el, este gran megaesófago para hacer la esofagectomía. Ahí está, miren, fíjense cómo se pasa la bolsa hacia la parte cervical y hacemos una anastomosis transversa, como hemos mencionado. Y ahí está una de las pacientes posoperadas. En este caso también había tenido para mala suerte su cáncer de mama y tuvimos que hacerle también una mastectomía. Pero eso fue años antes, ¿ya? Miren el gran mega esófago, ¿no? Que el paciente tenía. Esto pues no puede ser, o sea, hay que hacerle la operación. ¿Ve? Aquí está la estenosis. Tenemos otras patologías, por ejemplo, perforación de esófago, que se puede perforar el esófago por muchas causas, o sea, se puede perforar por una herida de bala, por un cuerpo extraño, por a veces maniobras endoscópicas. El hecho es que ya se perforó y ese es un problema que ya vamos a tener pues las complicaciones. Y esto depende de dónde sea la lesión, cuello, tórax o abdomen. Y procedemos en dos fases. En la primera fase, eh, en este caso, se hace la fase cervical. O sea, tenemos que abocar el esófago proximal afuera para que salga todo el contenido de la saliva y todo. Y el esófago distal queda ligado, anulado, más una gastrostomía. eh, Generalmente es mejor hacer una yeyunostomía para cuidar el estómago y hacer el tubo gástrico. Y ahí miren ya, esta es la esófagostomía cervical con su DREN y después nosotros vamos a tener que operar en la segunda ya fase, tratamiento definitivo, siempre la posición, miren, de la paciente, brazo a la izquierda, cuello en hiperextensión y estamos formando el tubo gástrico, ¿ves? Ahí está formándose el tubo gástrico, ya está, a veces, fíjense, este tubo queda para las secreciones que continúan y este sube, doble tubo gástrico. Y este sí va a ir por el mediastino anterior, o sea, es retroesternal, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso también tenemos que ver. A veces cuando sí hacemos gastrectomía, perdón, esófago gastrectomía, ya ahí sí podemos pasar el tubo gástrico por el mediastino posterior, o sea, depende del caso. Siempre en una bolsita, como ustedes ven, que se debe pasar para que llegue hasta el cuello. Ahí está, miren, este es abdomen, tórax y cuello. Es cirugía altamente compleja. En este caso está pasando el doble tubo en un síndrome de Boer-Haave. ¿Saben qué es el síndrome de Boer-Haave? Sí, doctor, cuando explota, por así decirlo, no vulgarmente el esófago, ¿Cómo? cuando explota el esófago. Ah, sí, es una perforación espontánea de Ah, esófago. mm, sí, ¿Ya? es Y porque creo que era un marinero, creo, algo así. Bueno, la historia dice así, ¿no? Que es un marinero que comía bastante y comió claro, bastante y bebió bastante y explotó su esófago. Por eso es el síndrome de Boerhaave, ¿no? Una explosión del esófago, se le dice. ese es cierto. O sea, el capitán de navío es una persona alta, creo que medía como, no sé, 2 metros, y se comía pues 3 platos, ¿no? Más el agua, le vino la tos, el vómito explosivo
y explotó el esófago, y justamente en su barco no había pues cirujano de esófago y se murió, ¿no? Ese es el famoso síndrome del Cabe. Y que generalmente pues le hacemos la operación y después de la operación controlamos el esófago, una radiografía que con el tiempo, mire como ven, funciona, pasa el alimento. Este paciente lo operé, fíjese, una pequeña cicatriz en el abdomen, otra en el cuello, y prácticamente ya está comiendo el paciente, ¿ya? Este es otro, ese es el tumbecino, que realmente se perforó por comer todo entero pasaba, pues, ¿no? Entonces, y ya el anestesiólogo por introducir el alimento lo perforó el esófago. Pero está vivo, ¿no? Está vivo. Ahí está comiendo, ¿ves? También a veces a alguien se le ocurre tomar ácido muriático. Por favor, ustedes no vayan a tomar algún día. No, eso no lo recomiendo. Se malogran su faringe, su esófago, y si toman bastante ya viene, ya es fatal, pues, ¿no? Entonces, el esófago pues se acartona y en la primera fase, si vive en el paciente, le hacemos una gastrostomía y una yeyunostomía, depende del caso. Y para eso, para la operación definitiva, sí debemos nosotros de estudiar el arco riolano. Este es un estudio de las mesentéricas superior e inferior, donde está el arco riolano, una revista que publiqué, ¿no? Para poder en alguna forma eh, po- sí, en alguna forma publicada en esa revista donde se dice un estudio de 200 cadáveres del arco riolano, porque aquí sí utilizamos colon. Vean, por ejemplo, esta no pasa nada, ni saliva pasa. Y hay que preparar. Y debemos de ver cómo estos pacientes, mire, tienen la gastrostomía para que el drenaje pues siga, ¿ya? Y luego la yeyonostomía para alimentarlo. ¿Ya? Ahí está. Fíjense, este es el paciente donde se estudia el arco riolano y se mide, miren, este colon va a pasar hasta la faringe, porque todo esto está estenosado y cerrado. ¿Ya? Y aquí ya se ha hecho la transposición del colon, miren. ¿Cómo hemos logrado? Una faringocoloplastia término-terminal, o sea, con la transposición del colon por el mediastino anterior por vía transdiafragmática, una coloduodeno gastroanastomosis, coloanastomosis, apendicectomía profiláctica. Y hay una ostomía transitoria. Esa es la operación, ¿ya? Y la posición siempre, como le he dicho, y aquí está el estudio del colon, pues el arco riolano, ¿ves? El arco riolano, ahí está bien medido, aquí está el arco riolano, están las arterias, ya está medido, ahí es donde sube arriba, hasta el cuello. Ustedes dirán, ¿cómo llega? Sí llega. ¿Ah? Y tienen, ¿ves? Esto llega hasta la faringe. ¿Cómo pasa? Se mide, ¿ves? Ahí está encima y llega hasta el cuello. Sí llega, pero hay ciertos trucos. Siempre en la bolsita, el colon también con su arteria latiendo, la parte cervical y la anastomosis transversa por el mediastino anterior en este caso. Y hasta esta adolescente en realidad que decidió tomar ácido muriático, pero ya está operada ya. ¿Ya? Ahí, así queda la cicatriz, miren, una incisión por el lado izquierdo, otra incisión mediana suprainfraumbilical y los drenajes torácicos y abdominales. Esta paciente realmente le operaron 8 veces y a mí me buscó y no sé, se paseó todos los hospitales y yo la verdad es que no quería operarlo, pero bueno, lo operé y tuve que hacerle una transposición de colon, ¿ya? Eh, y ahí ya está ya lista para la operación. Y esta como ya la habían operado 8 veces, tuve que y abrir desde la mandíbula hasta el pubis, pues para abrir que esternón y todo, ¿no? Y hacer la reparación. Y ya está comiendo la paciente. Este paciente sí ya terminó con tracostomía y ya se destruyó cuando lo operaron, casi fallece. Le ligaron el arco riolano y fue un problema que ya no pudo. Esta es parte del club de esófagos de estas dos
pacientes que ya están operadas con éxito, ¿no? Y ya están comiendo, ¿ves? ¿Ya? Así que estos pacientes, pues, existen y cuando es la patología ya, del cáncer, nosotros tenemos que pensar que puede haber del cáncer de esófago, pues depende de donde esté, ¿no? En el cuello, en el tórax o en el abdomen. Y también tenemos que ver la famosa clasificación de Siegel-Stein. O sea, se refiere a la clasificación de los cánceres de cardio, que pueden ser tipo 1, los supracardiales, tipo 2, los cardiales, o sea, los verdaderos, y tipo 3, los subcardiales. De acuerdo a eso viene ya el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en la esofagectomía transyatal, o sea, transdiafragmática por mediastino posterior, esos tienen sus tiempos, abdominal, torácico y cervical, ¿ya? Y siempre descubriendo en esa posición que le digo el brazo pegado al tórax. Y ahí viene ya pues la liberación del esófago. Aquí está el esófago con su tumor. Ven el tumor, ahí está señalando la pinza y ya se ha sacado el tumor con el esófago. Este es el estómago y eso va a servir para hacer un tubo gástrico. Aquí está el arco vascular del estómago, por eso aquí en la curvatura mayor tenemos que saber que están los vasos cortos, la gastroepiploica izquierda, gastroepiploica derecha, ¿no? Que justamente van a formar estos arcos y que van a permitir formar el arco vascular gástrico que va a ir hasta el cuello. Y ahí se mide, como ven, y justamente tenemos ya la transposición que se hace a través del diafragma por vía transdiafragmática hasta llegar al cuello, ¿no? En el tiempo cervical. Por eso aquí hay que conocer bien y seguir los protocolos. Aquí es un equipo de trabajo, entra cirugía, gastroenterología, oncología, radioterapia, neumología y todas las especialidades que sean necesarias. Y vemos pues si se opera, si hay metástasis, no hay metástasis, si hace el diagnóstico de este viaje quirúrgico y todo esto se ve si se reseca, se hace esofagiectomía, qué vamos a transponer, estómago, colon y después ya vendrá el tratamiento de quimio y radioterapia. Pero si es paliativa ya pues a veces hacemos un tubo gástrico paliativo, por supuesto, una, podemos hacer a veces prótesis, ¿no? De esófago, a veces también ya el extremo gastrostomía y ayunostomía, siempre siguiendo el protocolo, porque son vidas, ¿no? Que están. A veces se ha tenido que realizar faringoesofagectomía, laringectomía con todo, a veces ha salido y queda la traqueostomía para siempre, con faringogastroplastia cervical o también faringocoloplastia cervical. Si es el cáncer en tercio medio, tenemos que hacer toracotomía derecha para poder disecar todos los grupos ganglionares, ¿no? Y luego hacemos la transposición. O sea, depende de dónde esté el paciente con el cáncer. Podemos hacer una esofagotomía transdiafragmática, transmediastínica, cuando es distal, y llevamos pues el colon o el estómago al cuello, ¿no? ¿Ve? Ahí, por ejemplo, esta es una cirugía de caries tipo 1, supracardial. Mire cómo en alguna forma se ha retirado el esófago con su tumor que está ahí el punto negro y queda el estómago. Por un rato ya no hay esófago y le hemos traspuesto el estómago tubo gástrico haciendo una faringo gastroplastia cervical término terminal y drenajes tipo 2 también, ya eso sí, ya es cardial y el subcardial es parecido. Tenemos que hacer ahí una gastrectomía total, radical, y luego una esófago y hay una anastomosis en Iderlux o en omega, ¿no? En omega, que es lo más recomendable, ¿no? En estos casos, y siempre en Iderlux. Yo prefiero el omega que
Si no, el tránsito es muy acelerado y podemos producir el dumping en los pacientes. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Esto es bien amplio, hay muchas cosas que conversar aquí. Es amplio realmente. Eh, de todas maneras, yo les pido, por favor, que ustedes, está el delegado, me mandan a mi WhatsApp la relación de ustedes, ¿ya? De los que están ahorita en la clase, me mandan la relación. Y a ver si me manda ahí alguno de ustedes su correo para remitirle algunos temas importantes de la cirugía y algunas operaciones de esófago que yo he realizado. Son 5 operaciones, por si acaso, para que ustedes lo vean y puedan ver cómo se hace la operación. Claro que son en corto tiempo, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes deben de saber. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, una pregunta. A ver, dígame. Doctor, usted, para nosotros poder complementar este tema, como usted mismo menciona, es un poco amplio. ¿Qué bibliografía nos recomienda para poder, tener más información con respecto a todo eso, ¿no? Con la parte de Mire, la cirugía. claro, esta es una técnica, es una buena pregunta. Es una buena técnica en que realmente a veces, como dice, no se hace en todos los hospitales. No hay cirujanos de esófago, como le repito, ¿no? Entonces nosotros a veces tenemos pues que eh, leer algunos libros, el de Pinotti, por ejemplo, que es un brasilero, ¿no? Ahí está avanzada esta cirugía. Eh, no hablan, en Michan hablan poco, en Shuar algo, sino que estas son técnicas especiales. Por eso, en lo que ustedes me van a mandar por WhatsApp, me mandan su correo y yo le mando la clase, esta clase. Entonces, pero no hay nada más que ir explicando y los videos que les voy a mandar, vean, ¿no? Por ejemplo, ahí les voy a mandar un video de una esófago, eh, esofagitis de reflujo, sobre todo la cáustica, los que han tomado ácido muriático. Hay 2 películas, hay sobre acalasia, también tienen otra película de perforación de esófago, ya de un paciente que eh, tuvo perforado el esófago, y para que vean, si no lo que sucede, mire, con toda sinceridad, muchos cirujanos no entran, pues, ¿no? No entran. A ver, aquí, espérate, creo que tengo que poner la copita para salir, ¿no? Para poder, ya entrar en pantalla, ¿no? No, doctor, solamente para entrar por pantalla completa, ¿se me escucha? Sí, sí, no, para hablar con ustedes, pues. O sea, ya salir de esta. No, solamente deja de compartir nada más. Si no quiere, si ya no quiere mostrar la diapositiva, solamente deja de compartir para que se pueda ver su. Eso es lo que estoy, pues, pero ¿dónde presiona? Ahí, Estoy en otra máquina. en la No es. X, en la diapositiva donde está X, ahí hay una X. A ver, a ver, a ver. Arriba a Pues, la derecha, si no, usted está en computadora, está, computadora. ya presione la tecla escape nada más. Sí, eso es lo que hice, pero no sale. A ver, no sale. Entonces solamente presione la X. La X, pero ¿cuál X? ¿Una que está superior derecha? Sí, sí, así, exacto. A ver, voy a ver si sale, si no, ya vemos. No, no sale. No, no, Ya. arriba está, arriba, más arriba. Arriba a la derecha, pues he Ajá, presionado una X. no, no, usted presionó el de abajito, más arriba hay una X. A ver, ¿dónde estará esa X? En Pero la esta, barra,
Eso, exacto. Ahí Sí, sí. no se borra. Bueno, si no, ya me pasan ya, a ver. Ahora sí, nada, tenía razón, ¿ah? Ahora sí, ya estamos ya. Ya. Bueno, como le decía, muchos de los cirujanos tienen cierto temor para entrar en esta cirugía porque se necesita mucha seguridad y hay que tener el dominio de lo que corresponde a la cirugía cuello, tórax y abdomen. Hay que dominar la perforación, a la perfección. Esa es la verdadera situación. Hace un tiempo escribí algo bueno, en esa época estaba el doctor Mancilla, creo que ustedes no lo conocieron, y le di unas anotaciones, pero yo tengo varios temas que le voy a pasar a su, por un link le voy a hacer llegar sobre temas, no solamente de esófago, hay otros temas que he desarrollado de hernias, de cáncer gástrico, vías biliares, que les puede servir. No van a encontrar como ese en muchos libros, esos libros que ya le han dado de esófago. ¿Por qué? Porque esto no se da mucho en el Perú. Fíjese, yo tengo que estar saliendo a veces a operar al Hospital 2 de Mayo, al Hipólito Unanue, al Sabogal, hasta Cayetano Heredia, etcétera, porque no hay cirujano de esófago. Y yo he querido que otros entren a esta cirugía, pero realmente pues tienen que conocer bien, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Creo que todo estuvo muy claro, doctor. Ya, entonces me escriben a mi WhatsApp, por favor. ¿Quién es el delegado? Yo, doctor, Diego Pantoja. Ah, ya, Diego, me escribes y yo les hago llegar todas algunas clases, las películas y cualquier cosa, ya tienen mi teléfono también, pues, ¿ya? Sí, doctor, sí, yo le Ya, escribo. Doctor, muy una bien, pues me pregunta. despido, ¿ya? Me Doctor, despido. Sí, sí, diga. una pregunta. ¿Alguna referencia para leer estos temas? ¿Alguna bibliografía o algún libro en específico? Sí, mire, generalmente, como le decía a su compañera, hay un atlas de Pinotti, brasilero, no sé si estará en algunas bibliotecas, pero yo cuando viajé a Brasil tuve la oportunidad de ver, porque eso está en portugués, son técnicas, ¿ya? Eh, donde se ve bastante qué hacer cada punto. Eh, tengo algunas revistas, de esto que les he hablado, tengo publicaciones, ¿ya? Así que nosotros tenemos que tener de repente alguna oportunidad, más tiempo de conversar y si alguien está interesado, tenemos para hablar de mucho, de lo que se refiere a patología esofágica, ¿ya? Yo les voy a mandar los temas, por eso el link, mándenme, perdón, los correos de ustedes y yo les mando, ¿ya? Y usted reparte a todos, pues, ¿ya? Ya, doctor, yo le escribo para que Ya, yo me le voy a hacer envíe. llegar el link y cualquier cosa me llama si es que no lo llega, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Muy bien, buenas noches, buenas noches. Gracias, doctor. Ya.